de mandamiento de la gracia. Hoy vamos a hablar de mandamiento de la gracia. Vamos a tener la escritura en el día de hoy. Así que hoy vamos a conversar acerca del mandamiento de la gracia. Aleluya. Aleluya. Si me ayudan porfa aquí tiene un poco de ruido. Aleluya. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, vamos a hablar hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 13, el versículo 34 y 35. El mandamiento de la gracia. Ustedes saben que hay mandamientos de la ley y mandamientos de la gracia. Vamos a ver hoy mandamiento de la gracia. Así dice la Escritura en el nombre de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Señor, te damos todo honor y toda gloria en el día de hoy. Bendigo esta casa. Que tú actualices nuestro espíritu a través de las actualizaciones que tiene tu espíritu para nosotros, y que pueda producirse la transformación requerida, Señor, para tus hijos. Que transforme nuestros corazones, que ponga en nosotros ese amor que viene a través de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, para poderlo desarrollar entre nosotros. Que sane nuestras almas de todos los residuos que quedan producto de los trastornos que hemos recibido en la vida y que nos han dañado de alguna manera. Señor, que libere nuestro intelecto para poder entender la revelación del reino. Que nuestra mente sea acorde a la mente de Cristo, como tú has establecido, Padre Santo. Que tome el control de cada uno de los sistemas que interactúan en nuestro cuerpo físico. Que todo nuestro ser esté guiado por tu Espíritu Santo y se produzca en nosotros los cambios necesarios para ser acepto ante tu presencia. Eres Dios bueno, eres Dios de misericordia, eres Dios de paz. Señor, gracias por visitarnos con misericordia en este tiempo. Bendigo esta casa con misericordia. De misericordia de esta casa, de misericordia de las familias que interactúan en esta casa, de los matrimonios, de la relación de parejas, de la relación de hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muestra tu gloria en nuestras vidas. Señor, gracias por lo que hace con nosotros. Porque en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Que podamos comprender tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Señor, que podamos desarrollar nuestros oídos espirituales para escuchar, pero que también podamos entender, Dios. Tú lo has dicho, Señor. El que tiene oído, escuche
lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Capacítanos para toda buena obra. Pon unidad entre nosotros, que tengamos el sentir de Cristo, Señor. Y que nosotros respondamos a los intereses del reino de Dios. Que tengamos un solo sentir uno con otros y uno a favor de los otros, como tú has establecido, que tengamos tu sentir, que haya unidad de pensamientos entre nosotros. Que los líderes de esta casa estén alineados, Dios, con un pensamiento, con un propósito, guiado por tu Espíritu Santo para cumplir nuestro propósito en esta tierra y en esta comunidad. Señor, capacita líderes en esta casa. Capacita a los líderes de esta casa. Llénanos de amor a través de tu Espíritu Santo, para que aprendamos a amar tu reino, amar tus cosas, amar a la gente y darle el valor a la gente que tú le has dado, Dios. Tú has dicho que son especial tesoro. Señor, te honramos hoy. Que tengamos una alabanza sincera de nuestros corazones. Que reconozcamos tus atributos, Dios, con libertad. Y que publiquemos entre las naciones que nadie salva fuera de ti. Eres Dios salvador. Muestra tu gloria en nuestras vidas, en esta casa. Señor, que lo que tú sientes lo sintamos. Que nos dé discernimiento para sentir lo que la gente siente. Y que podamos darnos cuenta qué está pasando con la gente que se acerca a nosotros. Danos discernimiento de espíritu, Dios. Te honramos, Señor. Gracias por la libertad en Cristo, Señor. Gracias por la misericordia. Gracias por la paciencia. Gracias por tu gracia, Dios. Señor, gracias porque hay reconciliación en esta casa. Porque se reconcilian parejas, porque se reconcilian hermanos, porque se reconcilian padres e hijos. Señor, porque hay restauración de la familia. Señor, gracias. Completa la obra que ha iniciado entre nosotros. Perfecciónate. Perfecciónate, Jesús, en nuestro ser. Que la imagen tuya se perfeccione. Que menguemos para que tú crezcas en nuestro ser. Que tú ocupes el lugar que ha ocupado el yo en nosotros durante mucho tiempo. Y que no nos gobernemos nosotros, sino tú, que eres nuestro Señor. Imparte vida sobre esta casa, vida abundante. Vida abundante sobre esta casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque sopla sobre nosotros. Aleluya. Gracias. Gracias porque sopla trayendo arrepentimiento, salvación, reconciliación, amor, fortaleza, salud. Gracias. Eres el Señor. Señor, mira a los hermanos que aún no se han integrado, que en el mes de diciembre estuvieron de viajes, y otros que han tenido inconvenientes por algunas razones. Que tú tomes el dominio y el control en este día. Que los visite, Dios. Que le dé nuevas fuerzas. Señor, da nuevas fuerzas. Capacita para toda buena obra.
Socorre, Dios. Gracias por ellos, porque se integran. Declaro la palabra en el nombre de Jesús, Señor, porque reciben nuevas fuerzas y porque son restaurados conforme a tu misericordia, porque tú suples toda necesidad y porque abre los cielos a su favor. Los bendecimos, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Justamente anoche íbamos hablando cuando regresaba a la casa. Recuerdo que hablaba con Josué y Javier, hablábamos de los mandamientos y cómo había muchísimas leyes en Israel, pero que nosotros nos enfocamos principalmente en los 10 mandamientos. La ley como tal, la ley tiene su nombre. La ley es coercitiva, en la ley no hay misericordia, sino que los que violaron de alguna manera los principios deben ir a su lugar. La gracia también la gente debe obedecer, pero en la gracia es diferente. Y como hay mandamientos de la ley, también hay mandamientos para la gracia de la misma manera. Saben que hay una ley que perteneció a la ley de Israel, que era el del ojo por ojo y diente por diente, que no es una ley necesariamente surgió por primera vez ahí, sino también en uno de los códigos más antiguos, que fue el código de Hammurabi. Ahí vimos la ley que se conoce como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y en el pueblo de Israel también se aplicó esa ley. Entonces, hoy yo sé que es un poquito difícil para la gente, aquello de pena de muerte y todo eso. Sin embargo, la ley es la ley y lo que una nación estableció hay que respetarlo. Pero sí, en Israel existía la pena de muerte. Y aunque hubo condenas injustas, como donde quiera que el hombre administra justicia, ¿verdad?, se cuela la injusticia, pero también hubo condenas justas de acuerdo a las leyes que estaban en ese tiempo. Jesús desde un principio dio señales de que en el cielo se abría una nueva oportunidad para la creación de Dios. Desde que Jesús pisó tierra, Él dio señales de que había una nueva oportunidad para la creación, de que vino a cumplir con un pacto que se había envejecido, vino a cumplir con una época que ya había que terminarla para abrir una nueva oportunidad conforme a la promesa que Dios hizo a Abraham, que le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti va a ser bendita todas las naciones de la tierra. Y para que se cumpliera esa promesa a Abraham era necesario que Jesús, que venía de la familia de Abraham, fuera a la cruz para que salvara a la humanidad completa, porque solamente los descendientes de Abraham estaban cubiertos por el pacto con él. Y dio señales de esa apertura, de una nueva etapa y de esa esperanza que venía para la humanidad completa. Y hablamos de la gracia, la manifestación del amor de Dios hacia el ser humano perdido. Recuerdo que en la introducción hice una comparación de lo que es el amor como químico compuesto por 3 sustancias. No sé si lo recuerdan, que hablamos de la gracia, hablamos de la misericordia y hablamos de la paciencia. Y que si existe el amor, entonces existen 3 sustancias, 3 componentes químicos que tienen que estar los 3, y si no existen los 3, entonces no hay amor. Bueno, fue tomado, le explicaba, de lo que es el ágape, porque el amor ágape tiene 3 manifestaciones, que es gracia, misericordia y longanimidad o paciencia de Dios.
Entonces la gracia de Dios también se conoce como una dispensación. En cada dispensación había una expresión de gracia, porque era una manifestación de Dios para hacer un acuerdo, llegar al trato con el hombre después de que antes habían fracasado. Pero la gracia como dispensación existe, y es el periodo de tiempo comprendido entre el sacrificio de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Hay una gran discusión entre cuándo termina ese periodo, si termina con el arrebatamiento de la iglesia o si termina con el establecimiento del gobierno de Cristo a través de la guerra del Armagedón. Pero la gracia es ese periodo que inició cuando Cristo resucita entre los muertos. Pero hablamos en el día del bautismo, hablamos del profeta Juan, que fue un profeta entre la ley y la gracia, que fue un profeta de transición, y Juan viene a traer lo que se llama uno de los medios de gracia, que es el bautismo en agua. O sea que hay una dinámica entre la persona de Jesús, su encarnación, y el profeta Juan para establecer la gracia, aunque se va a establecer en la resurrección de Cristo, pero ya desde que Cristo pisó tierra, su presencia sola, que es la gracia de Dios y es la manifestación del amor de Dios, ya la gente comenzó a vivir en gracia. Y por eso Juan, aún que es el que prepara el camino de él, porque hubo un silencio profético y la gente tenía mucho tiempo, más de 400 años, que no escuchaba hablar de Dios y necesitaban un despertar, y él vino a traer ese despertar, y entonces establece el bautismo en agua como uno de los medios de gracia. O sea que desde ese momento la gracia estaba ya en la tierra y las cosas cambiaron. La sola presencia de Jesús cambió el panorama. Bendigo el nombre de Dios. Entonces la gracia como dispensación y como beneficio para los gentiles, porque aunque la gracia beneficia a los judíos y a los gentiles, nosotros somos los beneficiados porque no entrábamos bajo ninguna circunstancia, solo por medio de lo que se llamó como el proselitismo, que era mediante la circuncisión convertirse en judío, y era una minoría que hacían entre los gentiles que tenían esa oportunidad de hacerse prosélito o hacerse judío por medio de la circuncisión. Pero Cristo vino para establecer la gracia de Dios y su misericordia a toda la humanidad. Vino para alcanzar a la humanidad sin dejar a nadie fuera. Aunque la gente hoy esté discutiendo si la expiación de Cristo fue limitada o si no fue limitada, la expiación de Cristo no fue limitada, realmente fue por toda la humanidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos el derecho a la libertad para nosotros elegir lo que nosotros queremos por medio del libre albedrío. Pero el Señor nos alcanzó a todos. Tuvimos la oportunidad, aunque mucha gente todavía no ha sido alcanzado por el evangelio, en ocasiones porque la iglesia no ha hecho la función para lo cual fue creada por el Señor, y en otros casos porque son países cerrados que no le dan la oportunidad a que entre la palabra de Dios. Y como las autoridades de las naciones hacen pacto, favorecen o desfavorecen a las naciones, eso también ocurre con los gobernantes que tienen sus países cerrados para que no entre la palabra de Dios y la gracia de Dios pueda alcanzar a la gente. Pero Jesús, desde que pisó tierra, dio una señal de que se aproximaba una gran apertura en el cielo en favor de la gente. Vino a establecer lo que se conoce como un nuevo pacto sellado con su sangre. Entonces Él establece un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto Él lo está sellando con su sangre que derramada en la cruz para abrir una nueva oportunidad. Por eso cuando hablamos de la gracia también hablamos del nuevo pacto, porque van de la mano. En cada dispensación había pacto, y asimismo también en la dispensación de la gracia hay un pacto, nuevo pacto sellado por la sangre de Jesús el Cristo. Porque el primer pacto que se había hecho en el Edén con Adán había fracasado. Y cuando un pacto fracasa, hay que hacerlo de nuevo. Hacer uno nuevo porque ese ya no funciona.
Y la primera expresión que está en Génesis 3:15, hay una expresión del amor de Dios que se iba a manifestar a través del nuevo pacto, cuando Dios habla con Adán y con Eva por su situación de pecado, porque habían caído. O sea, la caída de Adán y Eva acabó con el primer pacto. Y entonces hubo la necesidad de hacer un segundo pacto, que es el pacto que sustituye al pacto con Adán, es el nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo. Hubo otros pactos en cada una de las dispensaciones, pero el que viene a sustituir el pacto en el Edén es justamente el nuevo pacto, donde todas las cosas vuelven a ser como al principio. Y todo ese antagonismo del hombre, de la mujer, de la hembra, del varón, y todo aquello que fracasa por medio del pecado es restaurado en Cristo. Porque se hizo un nuevo pacto, porque el primero fracasó, porque ellos no fueron fieles al Señor, como muchos de nosotros. En un momento determinado también le fallamos a Dios. Asimismo Adán y Eva fracasaron. Lo único que el fallo mío me afecta a mí y a mi familia. Y el fallo de Adán afectó a toda la descendencia de Adán, desde él hasta nosotros. Toda la humanidad cayó de la gracia de Dios y fue afectado porque el pacto fracasó, y Dios quiso hacer un nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo en una manifestación diferente de amor. Y por eso el Señor le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque el nuevo pacto no solo viene a traer una bendición a la gente como parte de la promesa con Abraham, sino que también viene a sentenciar a Satanás y al reino de las tinieblas, porque su tiempo a partir de ese momento comenzó hacia atrás. Ya no puede Satanás operar de la misma manera, y por eso pareciera como si fuera un enfrentamiento entre la descendencia de la mujer y Satanás directamente. Y por eso Cristo viene de la descendencia de la mujer, viene de la descendencia del ser humano, es hijo de hombre, viene no solo a establecer la gracia y a sellar un pacto con su sangre, sino también que viene a destruir el reino de las tinieblas. Y viene a acabar con aquel que hizo que el hombre fracasara en el primer pacto. Bendigo el nombre de Dios. Ahora, las Sagradas Escrituras hablan de que Cristo le tomó el acta que tenía Satanás, donde él, por medio del pecado de Adán, tenía derecho sobre nosotros. Dice que se la arrebató y que la exhibió públicamente en la cruz. O sea que públicamente dice que Satanás ya no es autoridad sobre nosotros, sino Cristo, quien es el que nos compra y hace pacto a favor de nosotros. Y exhibe públicamente, o sea que no hizo un contrato privado, sino como se hacían los contratos antes, que los que estudian derecho saben que en el principio no se hacían contratos como ahora, sino que la gente se paraba en el camino y decía: yo le vendo a fulano tal cosa, tal propiedad, y ya los vecinos y todos escuchaban que él estaba haciendo un contrato público y que esa propiedad pasaba a manos de la otra persona. Entonces, de esa misma forma, Cristo arrebató el acta que Satanás tenía, donde decía que nosotros, por ser descendencia de Adán, le pertenecíamos, porque Adán había hecho un contrato con él a través del pecado, e invalidar el pacto que Dios había hecho con ellos. Y entonces, a partir de que Cristo sube a la cruz con el acta, ahora le pertenecemos a Cristo. E ir a la cruz no es más que una manifestación de amor. Por eso el amor es el fundamento de la dispensación, de la gracia y del nuevo pacto. Lo que fundamenta el nuevo pacto y lo que fundamenta la gracia es el amor. Y no hay manera de que nosotros podamos decir que hemos entrado en la gracia y que somos beneficiados del nuevo pacto si no hay amor entre nosotros. Y por eso es que Cristo
nos está enseñando tal palabra. Un nuevo mandamiento os doy, nos está enseñando lo que son los mandamientos de la gracia, igual que en la ley. Bendigo el nombre del Señor. El mensaje de hoy me salió un poquito largo, de manera que voy a hacer una miniserie de 2 predicaciones con el tema de el mandamiento de la gracia. Hoy el domingo estaré conversando en la mañana acerca del mandamiento de la gracia, para entonces el primer domingo hablar de los límites del amor. Me salió un poquito largo y voy a compartirlo en 2 semanas consecutivas. Jesús viene con una nueva filosofía y por eso es que Él fue tan rechazado, porque no era fácil para el pueblo de Israel, donde Él había nacido y había vivido, entender lo que es la filosofía del amor. Y por eso la iglesia de hoy, como si estuviera como divorciada muchas veces de Cristo, y tampoco entiende lo que es la filosofía del amor que trae la gracia y el nuevo pacto, porque el ser humano está acostumbrado a otro tipo de vida, y si hay que aceptar cambios importantes en nuestras vidas, uno de los cambios que deberíamos aceptar como iglesia es entender que la base de la iglesia como tal, de la gracia y del nuevo pacto, está en el amor. Y que no hay garantía, no hay manera de yo decir que yo soy cristiano, que yo soy discípulo de Cristo, si no está el amor de Dios en mí. De ninguna manera puede ser. Aunque en la predicación anterior hablábamos de que habíamos comenzado mal, justamente porque nos habíamos enfocado no en lo que debimos haber enfocado como la prioridad, sino que nos enfocamos en lo que la gente está haciendo. Pero vamos a enfocarnos en lo que Cristo plantea. Él dice: yo le doy un nuevo mandamiento. Un mandamiento, como su nombre lo dice, es una orden, es un imperativo que uno debe cumplir para poder someterse a un estado de derecho o a un sistema. Entonces nosotros hemos recibido de Cristo una orden, un mandamiento, no es negociable, y Él plantea: le voy a dar un nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento que le doy es que se amen unos a otros. Y dice algo más: ustedes se van a dar cuenta quiénes son mis discípulos, y se darán cuenta si ustedes son mis discípulos, si el amor mío está en ustedes. Cristo no vino a abrogar, sino que vino a cumplir. Y entonces Él resume los mandamientos de la ley, Él los resume en 2. Lo vimos en la introducción. Y en cada uno de los mandamientos, de los 2 que Él resume, aparece el amor. No sé si se dieron cuenta. Porque la base de la gracia y del nuevo pacto está en el amor. Y Él dice: amarás al Señor tu Dios. Y dice: y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces todo está ligado al amor. Resumió los mandamientos en 2 grandes mandamientos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte de los mandamientos que está ligado al amor a Dios y al respeto por las cosas sagradas, y hay otra parte de los mandamientos que está ligado al respeto del prójimo y al amor al prójimo. Si usted se lee los mandamientos, se va a encontrar 2 grupos: un grupo que es hacia Dios y un grupo que es hacia nuestros semejantes. Se lo resume como expresión diciendo que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, y dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí comenzó a dar una señal. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, a la altura del versículo 36. Ahí comenzó a dar señales de que Él venía con una nueva filosofía, que no viene a decir que es inválido lo que habían recibido, sino que ahora está basado desde el punto de vista del amor. Y entonces plantea
que si nosotros lo amamos a Él, nosotros tenemos que de alguna manera manifestarlos a través del amor. ¿Quién puede decir que ama a Dios? ¿Quién lo puede decir? Lo puede decir aquella persona que lo demuestra. Eso es demostrable. Por eso en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, ahí mismo, él dice, 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de la gracia? El amor. Si ustedes me aman, ámense entre ustedes. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el 21, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas en el 22, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, le dijo, el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Ese es el 24. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí hizo Jesús una más interesante. Le dijo, si ustedes no me aman a mí, tampoco aman al Padre, porque yo no hablo de mí, sino que yo hablo del Padre. Ahora ustedes deben demostrar que me aman. Y entonces nosotros nos convertimos en religiosos muchas veces, porque nosotros estamos planteando que nosotros servimos al Señor, pero no lo amamos realmente, porque no podemos demostrar que amamos al Señor, porque no guardamos sus mandamientos. La relación de Jesús es como la relación de un matrimonio. La relación de un matrimonio está basada en principios de amor, y el pacto del matrimonio permanece hasta que uno de los dos es infiel en términos de fornicación o de trastorno sexual o cualquier actividad que sea contraria al matrimonio en términos sexual, adulterio o lo que fuere. Automáticamente el pacto se rompió. Y si van a permanecer juntos, no pueden hacer un parcho, sino que tienen que restaurar la relación, porque ese pacto del matrimonio, de ese matrimonio ya se rompió. Necesita una restauración para poder seguir juntos. Asimismo, como hablamos del pacto en el Edén con Adán, así pasa con el nuevo pacto. O sea, se rompió el primero y tiene que hacerse un nuevo pacto. La relación de Jesús es así. Si nosotros amamos al Señor, tenemos que guardar sus mandamientos, y si no lo guardamos, no estamos bajo el pacto, no estamos bajo el nuevo pacto. Ya fracasó en nosotros y tenemos que restaurar de nuevo nuestra relación con el Señor, porque no guardamos sus mandamientos, no amamos al Señor. Y entonces nos convertimos en religiosos justamente porque es muy fácil para nosotros decir que estamos cubiertos por el nuevo pacto sellado en la sangre de Cristo y que estamos en la gracia del Señor, pero no guardamos sus mandamientos. Bendigo el nombre de Dios. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Mucha gente puede querer hacer una cosa para beneficiar a alguien y no hacerlo de acuerdo que lo beneficie. Y por eso en ocasiones nosotros le damos regalo a alguien, le damos un regalo a alguien, un chocolate, o le regalamos una flor, que esa persona ni ama el chocolate ni le gustan las flores. Y entonces tenemos por sobreentendido que a todas las mujeres les gustan los chocolates y las flores, pero muchas veces no le gustan ni los chocolates ni las flores. Y eso nos pasa a veces con el Señor, que queremos hacer algo para el Señor que le agrade, pero nosotros no lo conocemos como para hacer lo que a Él le agrada. Y la manera de nosotros permanecer en el amor de Dios es guardando sus mandamientos, es amándonos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que lo ama a Él será amado por el Padre,
Ustedes saben que Jesús no vino a dirigir la gente necesariamente hacia Él, sino que siempre se refería al Padre. Por eso en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, Él nos habla de que Él es el camino, Él es la verdad, que Él es la vida. Y cuando establece que es el camino, Él está diciendo: yo soy la autopista, yo soy el camino que conduce al Padre. Y todos nosotros estamos queriendo llegar al Padre, y para llegar al Padre tiene que ser por medio de Jesús. Y entonces Jesús insiste en que el amor del Padre lo vamos a tener si nosotros permanecemos en su amor. Como van a llegar al destino correcto si ustedes permanecen en mi amor. Entonces la pregunta interesante es: ¿cómo es que te manifiesta a nosotros y no al mundo? Porque el mundo no ha recibido el amor de Dios. Y así hay mucha gente que asisten a la iglesia, pero todavía están en el mundo. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de la cosmogonía, no estamos hablando del universo como tal, sino que es una palabra que también se tradujo como mundo al español, pero se refiere al reino de las tinieblas, se refiere como esa área donde está el pecado, todo lo que tiene que ver con el enemigo de la justicia y con la vida de trastorno y lejanía de Dios y de pleito con Dios y ser prófugo de la justicia de Dios. Y por eso la Escritura dice: no amen al mundo, porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. O sea, nadie puede amar a dos señores a la vez. Y el mundo tiene su representante, que es el reino de las tinieblas y Satanás, y Dios como Padre tiene el reino de las luces, el reino de Dios, el reino de la luz. Entonces tiene su representante debido y dice: no me pueden amar a mí, también amar a otro señor al mismo tiempo. Por eso la Escritura dice: aman a uno y al otro lo aborrecen. Hay mucha gente que dicen que son cristianos, pero están en el mundo. Y hay una señal de eso. ¿Por qué te manifestará a nosotros y no al mundo? Porque el mundo no tiene la capacidad de amar, porque no ha recibido el Espíritu Santo, que es el que garantiza que la gente pueda amar. Porque su amor, el amor de Dios, viene a nosotros, a nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. El mundo no guarda los mandamientos de Dios. El mundo ama de manera condicional. No ama con el amor de Dios, sino que condiciona de acuerdo a lo que le puede beneficiar. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice: mi Padre le amará y nos mudaremos en su espíritu. Vendremos a vivir con Él. Y por eso ya no somos del mundo, porque el Señor se ha mudado con nosotros. Y así podemos nosotros obedecer su palabra y vivir para Él. El que no me ama no guarda mis palabras. El que no ama a Jesús nunca podrá guardar su palabra. No tiene la fuerza suficiente como para guardar la palabra de Dios. No puede obedecer el mandamiento de Dios. No puede hacerlo por sus propias fuerzas. Y lo que han escuchado, le dicen, no son palabras mías, sino que son palabras del Señor. ¿Y cuál es el mandamiento que le está diciendo y que repite muchas veces que deben guardar? ¿Cuál es? Bueno, pues ese fue el que leímos en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Ese es el mandamiento que el Señor insiste en que tenemos que guardar como una demostración de que lo amamos a Él. Que nos amemos unos a otros. De la misma manera que Él nos ha amado, también nos améis unos a otros. El ejercicio interesante es cómo fue que Jesús me amó a mí. Hay que ver cómo fue que me amó. De qué manera me amó a mí y cómo yo voy a amar al prójimo que Él dice que lo ame de la misma manera. ¿Es posible alguien amar a otro de la manera que Cristo nos amó? El texto está diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que vaya a sacrificarse por nosotros. Entonces,
cuando usted analiza hasta qué punto usted se ama a usted y hasta qué punto usted ama a su prójimo, cuáles son los límites que usted está creando, ¿son los límites correctos para amar a alguien? Si dice que de la misma manera que Cristo lo hizo. Usted no ama a alguien hasta que usted esté dispuesto a sacrificarse o hacer algún sacrificio por esa persona. Aleluya. Aleluya. ¿Qué hace la mano cuando siente que el ojo va a ser herido? Que ella sube a proteger el ojo aunque sea cortada. ¿Sabe por qué? Porque ella lo hace de manera espontánea, como una señal del cerebro para que vaya rápidamente y ocupe su posición, que es proteger. Y entonces viene rápidamente y protege el ojo. Cuando tenemos que hacer un sacrificio por alguien, ¿qué tanto lo pensamos? ¿Qué tanto lo analizamos? ¿Es espontáneo? Cuando amamos a alguien, la protección a la persona que amamos es espontánea. En una ocasión vi una presentación que hicieron de un misionero que había estado trabajando con unos indígenas en Colombia, en la selva, y se presentó en un momento un accidente y vino sobre ellos unos peñones, y lo que vi que hizo el misionero fue que se acostó encima de un niño que él andaba. Se acostó encima del niño porque ya no le daba tiempo a correr, y todos los peñones cayeron sobre él y él terminó protegiendo al niño que él estaba evangelizando. Él no fue a hacer un curso para hacer eso, sino que él le tenía tanto amor que cuando se dio cuenta que iban a morir, él termina protegiendo. Aleluya. Eso es como si fuera el mismo instinto de conservación de uno, termina en una manifestación de protección. Se dice que para la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos bombardearon a las ciudades de Japón con aquella bomba atómica, se dice que hay una señora en la ciudad de Hiroshima que llegó a su casa, y cuando llegó a la casa encontró que su casa estaba en el piso y su hijo estaba adentro. Y ella hizo todo el esfuerzo para entrar a la casa donde todo estaba derribado, y encontró que su hijo estaba debajo de una pared y sabía que estaba vivo el niño. Y la señora agarró las paredes y la levantó y sacó al hijo. Y cuando terminó de sacar al hijo, murió. Ella hizo tanto esfuerzo. Ella no pensó. Y todo el esfuerzo que pudo haber hecho para levantar las paredes donde estaba su hijo fue suficiente como para dejar su vida en ese lugar. Y cuando terminó de levantar, todo el peso cayó y expiró. Ella no valoró su vida ni el esfuerzo que estaba haciendo, porque ella amaba. Y es como una señora que en las playas de Florida, en Estados Unidos, se abruzó con un monstruo marino para arrancarle su hijo. Y ella le arrancó su hijo al monstruo marino. Y cuando al niño le preguntaban acerca de las cicatrices que tenía producto de la mordida, él no se enfocaba en esas, y él decía, pero yo tengo otras cicatrices. Y le enseñaba, mira, estas son las que me hacen sentir bien. ¿Y de qué son esas? Esas son las uñas de mi madre cuando me agarró
y sus dedos se metieron dentro de mí para arrebatarme. Y terminé entre sus brazos. Esas son las que quiero que mires. Eso es lo que demuestra que nosotros podemos amar de la manera que Cristo nos amó. Nosotros en la relación con los demás somos muy uñita limpia y nosotros no somos capaces muchas veces de hacer ninguna inversión por alguien, ni hacer ningún sacrificio por alguien. Y hablo de un ser humano igual que tú, en término particular, a la que en un momento determinado tú tendrías que darle algo de valor para ti que se convierte en un sacrificio. Aleluya. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Quizá nosotros tengamos que buscar un amorómetro, tendríamos que diseñarlo, un aparato que se encargue de hablarnos de la intensidad y del volumen de amor que tenemos hacia los demás. Pero Jesús nos enseñó una manera más fácil para saber si somos sus discípulos o no lo somos. Y esta palabra es interesante porque yo termino convencido yo de si soy o no discípulo de Cristo, porque yo conozco mi corazón y yo sé quién soy y no puedo mandarle mensaje equivocado a mi corazón, porque en el corazón también, además del amor, está la conciencia, y la conciencia no acepta error ni acepta mensajes equivocados. Entonces, de manera que yo mismo puedo convencerme si de verdad soy discípulo de Cristo, y puedo convencerme del que está cerca de mí si es discípulo de Cristo, aunque no somos llamados a juzgar, pero al menos nos damos cuenta quién es discípulo de Cristo por el trato que te da a ti mismo y por el trato que le da a otras personas, y cómo habla de las otras personas, cómo lo juzga, cuál es el trato que le da. Eso dice todo si conocen a Cristo o no. Y hay gente en la iglesia que no han visto a Cristo ni de lejos, no tienen ninguna sociedad con Cristo, ni se parecen a Cristo. Ahora hay gente que sí se parece a Cristo, pero lo que no se parecen a Cristo, tenemos que ser tolerantes porque todavía Cristo no ha terminado de trabajar con nosotros. Pero hay gente que sí se parece a Cristo. Y nos damos cuenta quiénes son discípulos de Cristo y quiénes no son. Y hay una sola manera de demostrar eso, y es por el amor que hay en nosotros. Y el amor es manifiesto. Eso es demostrable. Y hay una manera de que Cristo lo hizo, fue a través del sacrificio. En el capítulo 15 del mismo Evangelio según San Juan, después le voy a explicar, espero si se me olvida me lo digan antes de terminar esta serie, por qué Juan es el que más habla del amor. Después se lo voy a explicar. ¿Por qué el que más habla en la escritura del amor es Juan? Juan recibió amor por impartición, se lo voy a explicar un día de estos. Y por eso, entre todos los escritores, él es el que más habla de amor. Habla de amor él, pero también él señaló los momentos donde Cristo habló de amor. Ese es un compromiso que tengo, de explicarle por qué Juan. En el 15:9 del Evangelio según San Juan señala: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Amado, permaneced en mi amor. En el amor de Dios se puede permanecer o se puede tenerlo de manera esporádica. Alguien puede en un momento determinado tener amor, pero hay gente que pueden permanecer en el amor de Cristo. Él dice que permanezcan. Y vuelvo a la relación de la pareja. Yo puedo permanecer en el amor de mi esposa y mi esposa puede permanecer en mi amor, si es que
no se rompe el pacto. Porque entonces ya no permanezco en su amor, o ella no permanece en mi amor. Entonces el amor de Cristo se permanece. El amor entre nosotros debe ser permanente, no debe ser esporádico. Hay que permanecer. Y no permanecemos en el amor de Dios cuando la manifestación de amor es esporádica, no es permanente, sino en un momento determinado. Y así hay mucha gente que tienen expresiones de amor, pero no permanecen en el amor. Y para permanecer en el amor hay que tener una constante. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es una relación interesante de reglas, en que cuando no permanecemos en ella, tampoco permanecemos en el amor de Cristo. Como no permanecemos, sino que lo hacemos de manera esporádica, da a entender de que hay una situación que no está funcionando. ¿Me repudia el Señor en su amor? ¿Él me repudia? No, Dios no me repudia. Yo soy el que repudio a Dios. Yo soy el que me alejo de Dios. Yo me alejo de Él y no permanezco en su amor. Dios es estable y Él no cambia. Él permanece fiel aunque yo sea infiel. Su amor permanece a mi favor aunque yo sea infiel. Ahora yo, cuando soy infiel, dejo de permanecer en su amor, porque en ese momento que me alejo de Él, ya no estoy en su amor. Me alejé del amor de Dios. Y hay una cosa que nos aleja del amor de Dios, y es justamente el hecho de que nosotros dejemos de amar, porque ese es el mandamiento. En el momento donde yo dejo de amar y yo comienzo a odiar y comienzo a rechazar, yo no permanecí en el amor de Cristo. Y por eso creemos en la reconversión. Cuando nosotros nos hemos alejado del amor, porque hemos comenzado a odiar, hemos comenzado a guardar rencores, hemos comenzado a rechazar y a no tolerar, nosotros estamos fuera del amor de Dios. Ya no vivimos en el amor de Dios. Posiblemente yo permanezca en la iglesia y no permanezca en el amor de Dios, y eso es interesante, porque al estar en la iglesia un día algo puede pasar y yo ser restaurado y volver a amar. Hay gente que no, que definitivamente se alejan de todo, y cuando hablan demuestran que sí están adoloridos y que sí han sido dañados y que no han podido permanecer en el amor de Cristo. Y yo creo que la canción antes la escuchaba muy a menudo, que dice que hermano, yo te amo, y que te amo como Cristo me ama a mí. O sea, dice de la misma manera. Ahora, el Señor le dijo una vez al pueblo de Israel, le dice algo, le dice: este pueblo solo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. El Señor dijo: tienen comportamiento de Judas, porque justamente Judas besó al maestro y lo entregó. Entonces, el Señor está diciendo a través del profeta Isaías: sus labios profesan alabanza y reconocen mis atributos, pero en su corazón no hay amor para mí. El Señor necesita que nosotros lo amemos, que sea no solo de palabra, porque la palabra es necesaria, porque lo manifiesta, sino que también sea de cora. Que amemos al Señor de corazón, con todo nuestro corazón. Si tenemos otras personas a quien amar, pero que el Señor esté de primero, en la prioridad esté el Señor, y luego en ese orden vamos amando. Nos amamos nosotros y luego comenzamos a amar a nuestro prójimo. Bendigo el nombre de Dios. Voy a concluir hoy
Pero antes quiero compartir una nueva expresión que lo explicaría en la próxima vez que nos juntemos a hablar del tema. Está en Primera de Juan, capítulo 3, yo sigo con Juan, capítulo 3, versículo 10 al 20. Es uno de mis escritores favoritos también, Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan aquí está citando la palabra de Jesús que ya él había escrito en el Evangelio según San Juan. Y entonces lo cita aquí en el capítulo 1 de su primera, en el capítulo 3, versículo 10 de su primera carta. Entonces ahí él está señalando lo que Cristo ya había dicho y que él también había escrito, señalado antes. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje. ¿De qué principio? Del principio de la predicación del reino de Dios que vino a través de Jesús el Cristo, que trajo el mensaje, lo que vimos ahorita como el mandamiento de la gracia. Él lo está citando, ahora él dice en el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Está tratando de describir quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, y entonces solamente describe quién es hijo de Dios para que se sobreentienda de qué se trata. Entonces se manifiestan a través de ¿qué? Del amor y del desamor. Los hijos de Dios guardan el mandamiento de Dios, guardan los mandamientos de Dios y permanecen en su amor. Y los mandamientos de Dios, los mandamientos de la gracia, o el mandamiento de la gracia, es que se amen unos a otros. Ahora, los hijos del diablo lo que hace es que odian, rechazan y no aman. Los que pertenecen al reino de las tinieblas tienen una manera de pasar al reino de la luz, que es a través de aceptar a Jesús como su Salvador o hacer una reconversión porque si antes nos hemos convertido pero no se ha manifestado el amor de Dios, necesitamos una reconversión. Entonces en la reconversión recibimos lo que es correcto, que es el amor de Dios, que va a guiarnos a nosotros para que amemos a Dios con todo nuestro corazón, logremos amarnos a nosotros y lograr amar también a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y entonces Juan está diciendo, yo no le estoy dando uno yo, sino que ese mandamiento se dio y lo dio el Señor en el principio. Y así vamos a conocer quiénes son realmente de Dios y quiénes no son de Dios. Solo se manifiesta a través del amor. Si no hay una manifestación de amor en una persona que dice que es hijo de Dios, entonces tiene una situación difícil, porque no lo es. No puede permanecer en el amor de Dios. Y Jesús es la fuente de todo ser, por quién y para quién son todas las cosas. Es Jesús. Y cuando nos separamos de la fuente, no tenemos éxito. Y por eso Jesús dice, separado de mí, nada pueden hacer. El día que me separo del amor de Dios, ya no puedo amarlo a ustedes, porque yo comienzo a ver las cosas de otra manera. Y de eso hablamos en la noche, cómo el hombre espiritual ve el ministerio y cómo lo ve el hombre natural. ¿Cómo ve los dones? ¿Cómo lo ve uno? ¿Cómo lo ve el otro? El hombre natural y el hombre espiritual. Así que te bendigo en el día de hoy. Es de verdad. Guardemos los mandamientos de la gracia. Guardemos el mandamiento de Dios. Amémonos
unos a otros. Sigo ahí entonces con el mensaje del domingo en la mañana, que es la segunda parte del mandamiento de la gracia. Señor, te doy todo honor y te doy toda gloria. Estamos delante de ti, somos tu iglesia, nos ha comprado a precio de sangre. Nuestras vidas están rendidas delante de ti, Señor. Que nosotros podamos permanecer en tu amor. Que nosotros podamos permanecer amándonos unos a otros. Señor, que no rompamos el pacto contigo, sino que podamos permanecer cubierto por tu sangre, que fue la evidencia del nuevo pacto. Señor, gracias por alcanzarnos. Limpia todo nuestro ser, limpia nuestros corazones. Espíritu Santo, imparte en nosotros el amor. Señor, perdónanos porque no hemos tratado a los hermanos de la manera que tú has establecido que lo tratemos. Perdónanos porque en ocasiones nos hemos rechazado, hemos sido intolerantes. Perdónanos porque no hemos sido capaces de hacer ningún sacrificio para beneficiar a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor. Guíanos para nosotros poder permanecer en tu amor. Y que tu gracia